Hola, buenas tardes. Aquí estamos en una actividad educativa más de los viernes, que ya tenemos varios años y ustedes han sido muy fiel con permanecer ahí, conseguir con el interés de poder aprender más sobre salud mental, sobre todo los determinantes, tanto sociales, familiares, individuales, que intervienen en la salud mental. Recuerden que estas actividades se hacen en el marco de la campaña. Eh, Antes teníamos el nombre de Cuidar la Salud Mental, una acción por la vida. Ahora fue refrescado, digamos, ese nombre, pero va en la misma dirección. Viva la vida, yo cuido mi salud mental. Esas son las orientaciones de estas actividades educativas que tanto nos han ayudado a todas las personas que estamos aquí participando, personas que desde el inicio permanecen aquí conectándote a esta sala de Zoom, pero también muchas personas que después que se sube al canal de YouTube, pues le van, lo miran. Eso es muy importante porque a veces pues nos podemos distraer o lo escuchamos muy rápido, pero cuando tenemos el video podemos pausarlo, podemos ver lo que más nos interesa, poder recomendárselos a los estudiantes, poder recomendárselo a personas que acompañamos, de mucho interés. Así que pueden visitar el canal de YouTube, Casa de Casa Abierta, que es Casa Abierta RD, para que puedan visualizar todas estas actividades que hemos hecho, aquellas que sean de más interés para ustedes. Ustedes saben que en el mes de febrero, casi en todos los febreros, tomamos como excusa el que se celebra el Día del Amor y la Amistad a nivel internacional, y entonces aprovechamos para trabajar relaciones, porque siempre decimos las relaciones son muy importantes para la salud mental. Nosotros los seres humanos somos personas que estamos, ¿verdad? Hemos hecho, somos así, ¿verdad? Necesitamos de la interacción con otras personas. Si no lo manejamos bien, pues entonces no podemos tener una adecuada salud mental. En este día vamos a trabajar específicamente las relaciones interpersonales o el manejo de conflictos en las relaciones interpersonales y salud mental. Nos acompaña una vez más Calista Balmaceda, que ya la conocemos. Las personas que son recurrentes en este espacio conocen a Calista, que es una gran amiga de Casa Abierta. Ya es la coordinadora de proyecto de Cruz Blanca Panameña. Hace un rato estuvimos hablando de Panamá y cómo están, y muchas de las cosas pues nos identificamos también como país, no solamente como institución. Es docente de UDELA, Extensión Colón, es consultora externa de la ONU-DC del proyecto Aseguramiento de la Calidad de los Centros de Tratamiento de la región centroamericana, México, Bolivia y República Dominicana. Es coordinadora de la Comisión de Prevención de Red Iberoamericana de ONG que trabajan en drogodependencia, o sea, la RIO, de la cual Casa Abierta también forma parte. Es entrenadora certificada internacional del programa Familias Fuertes, un programa de amor y límites para las familias, y también es entrenadora certificada internacional del Currículo Universal de Prevención. Es entrenadora certificada internacional también
en el currículo universal también de tratamiento, tanto en prevención como tratamiento. Ella es psicóloga y con muchas formaciones, posgrado que ha realizado, eh, también diplomados, en fin, muy orientado en gran manera a lo que es el abordaje de la reducción de la demanda de drogas y el tratamiento. Bueno, todo, reducción de la tanto en prevención como en tratamiento. Así que les damos la bienvenida a Calista, a nuestra colaboradora y amiga con este tema de tanto interés, que es el manejo de conflictos en las relaciones interpersonales, vista desde el enfoque de salud mental. Gracias, Calista, una vez más por acompañarnos, por decir que sí a estas actividades. Sabemos que era una persona que tiene muchos trabajos, muchas ocupaciones, y sin embargo nos dice que sí. Así que muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Teresa. Gracias a la familia Casa Abierta, porque la verdad ya yo soy parte de Casa Abierta y ya creo que hasta dominicana me estoy convirtiendo. Así Qué que bueno. me complace enormemente, como siempre, compartir con ustedes estos espacios que la verdad, como bien lo dices, es un espacio que ustedes crearon en base a una situación y ha sido aceptada, se ha mantenido y con ello contribuyen a fortalecer la salud mental de las personas, que eso es básico y es esencial. Entonces, cuando la verdad que a mí me invitaron a compartir con ustedes este tema que tiene que ver precisamente con el manejo del conflicto y las relaciones interpersonal, yo me dije, bueno, ¿cómo vamos a compartir este tema y enfocándolo todo? Porque si ustedes se pueden dar cuenta, aquí estamos hablando de manejo de conflicto, estamos hablando de relaciones interpersonal y esto llevarlo a nuestra salud mental. Y uno puede pensar, bueno, ¿qué pasa con el conflicto? ¿Qué pasa en el conflicto y en esas relaciones interpersonal? Y cómo estas dos posiciones influyen en la manera en cómo yo persona me voy a sentir en cuanto a mi bienestar emocional que va a conllevar a una salud mental, ¿sí? Pero para poder entender esto, yo voy a iniciar primero con que ustedes me puedan decir cómo se sienten. A ver, quiero escuchar 2, 3 personitas. ¿Cómo estamos en este momento? ¿Cómo estamos? Hola, yo me Hola, siento cansado ahora mismo. cansado. ¿Quién más? Hola, yo estoy bien, gracias a Dios. Qué bueno, Contenta y pensando, contenta y pensativa. ¿Quién más? pensativa. Ujú. ¿Quién más? Pensativa. Pensativa también. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, estamos ahorita explorándonos, cómo nos sentimos, porque cuando nosotros vamos a identificar los conflictos, estos van a iniciar por una emoción, no salen de la nada. Y como salen de una emoción, vamos a intentar en este momento que ustedes entiendan qué es el conflicto y que a través de eso podamos reconocer
¿qué tan importante es que podamos mantener un clima de comunicación adecuada y un manejo saludable en las relaciones interpersonales que tiene que ver con cómo yo me siento para cuidar mi salud mental? Recordando la definición de salud mental, que es ese estado de equilibrio, o sea, un balance que debe existir entre yo persona y el entorno que a mí me rodea. Pero un balance que va acompañado de un bienestar, de una calidad de vida. Y cuando hablamos de salud mental, precisamente hablamos de ese balance y ese equilibrio óptimo que tenemos que tener los seres humanos para alcanzar un bienestar tanto físico, psicológico y social. Porque cuando nosotros revisamos nuestras emociones, de acuerdo a la emoción que estemos sintiendo en un momento determinado, eso puede repercutir en mi salud física. Porque las emociones, es muy poético decir que sale del corazón, pero todo sale de nuestro sistema nervioso, del cerebro. Y como en el cerebro están las emociones, cuando yo tengo una emoción X, eso va a hacer que mi cerebro se active, las diferentes neuronas y químicos que tengo en mi cerebro, y va a haber un desbordamiento de serotonina, de oxitocina, de dopamina, pero hay un químico que también va a influir en mi estado emocional, un estrés, una ansiedad, y eso va a irrigar sangre, por así decirlo, a nuestros órganos y puedo tener entonces malestares a nivel físico, dolores de cabeza, náusea, cansancio. Y si no estoy en óptimas condiciones, ya estoy afectando salud física, salud psicológica, y eso va a repercutir ¿en qué? En cómo yo me relaciono con los demás, en mi parte social. Entonces, ustedes ven aquí cómo vamos enlazando lo que puede ser un conflicto cargado de una emocionalidad no manejada adecuadamente en la forma que me relaciono y afectando mi salud mental. Pero vamos a entender más allá entonces, ¿qué sería un conflicto? Un conflicto va a estar acompañado ¿de qué? De lucha, de desacuerdos, de incompatibilidad, de confrontación de intereses, pero también de lo que yo puedo percibir, y lo que yo percibo va a condicionar la actitud o la respuesta que yo le dé a esa situación o que le demos a esa situación. Y es importante para poder manejar adecuadamente el conflicto que entendamos qué es un conflicto. Y aquí estamos viendo clarito que el conflicto es una situación que va a conllevar un desacuerdo entre dos o más personas, lo cual va a estar relacionado para la satisfacción de las necesidades mía, las necesidades de los demás. Por eso, muchas veces, cuando no entendemos los conflictos o cuando no hay una persona que sabe identificar por qué se da el conflicto, no se maneja adecuadamente. Pero si hay dos personas en desacuerdo y una de esas dos personas puede hacer un alto e identificar qué es lo que está pasando alrededor y por qué se está dando ese conflicto,
y no vamos a caer en la lucha de poderes, sino podemos quedarnos en ese intermedio de negociación para poder, como se dice, ganar, ganar, o intentar ganar, ganar. Porque en el conflicto, si se da mayor fuerza, se pretende que alguien gane y el otro pierda. Y somos seres humanos que nadie le gusta perder. Entonces, como a nadie le gusta perder, ahí va a venir la fuerza, va a venir la lucha, va a venir la pelea, va a venir la contraposición, y por eso muchas veces un conflicto nos puede llevar a comportamientos agresivos o violentos, que es lo que tenemos que evitar, porque de un conflicto podemos sacar oportunidades de aprendizaje en nuestras relaciones interpersonales, ya sea en la relación de pareja, en la relación laboral, en las relaciones de amigos o en los barrios. Siempre si lo vamos a visualizar con otro enfoque de un manejo asertivo, nos debe de dar una respuesta de aprendizaje, de una oportunidad de aprendizaje. Cuando no se da esto, nos quedamos ¿en qué? En el estrés, en sensaciones de temor, sensaciones de miedo, en la ira. Y si no manejamos adecuadamente este tipo de emocionalidades, entonces el conflicto puede subir de tono y causar mayor problema que lo que realmente inició como ese desacuerdo, como esa lucha. Y probablemente muchas veces se da es en una lucha de poderes. El conflicto es un fenómeno social que tiene muchas dimensiones, muchos factores, y que va a estar inmerso en nuestro día a día, en las relaciones interpersonales, porque no siempre vamos a estar de acuerdo con los pensamientos, con los valores, con las creencias de las demás personas. Y muchas veces pensamos que nosotros somos los que siempre tenemos la razón. Entonces, por eso es importante que entendamos cómo se da ese proceso que se llama conflicto, ¿sí? Que yo lo podría decir como que son oportunidades de cambio, oportunidades de crecimiento, oportunidades de avance, porque cuando hay un conflicto, te mueve algo, te moviliza algo, te dice para. Si me dice para, entonces yo tengo que analizar. ¿Por qué me dice para? Para poder pensar, analizar, reflexionar y actuar. Hay muchas formas de conflicto, muchos tipos. Podemos tener conflicto en la información, de intereses, en nuestras relaciones, laboral, como les dije, en las creencias, y los conflictos de creencias se vuelven hasta guerra, ¿sí? Y ahora que tenemos casi todos nuestros países ese movimiento político, también hay conflicto de ideales, ¿sí? Y se crean conflictos entre los diferentes partidos, que si no se maneja de una manera madura, adecuada, puede conllevar a otro tipo de situaciones, que inclusive puede terminar en conflicto intrapersonal, porque en un hogar puede haber varias personas que van por diferentes ideales, por diferentes creencias, y quieren que la suya sea la que prevalezca, y no le dan oportunidad al otro a que piense de una manera diferente. Los conflictos muchas veces se dan es por eso, por no aceptar la diversidad. Nadie es igual a nadie. Todos tenemos diferentes pensamientos, diferentes ideas,
diferentes culturas, diferentes creencias. Y tenemos que aprender a aceptar la diversidad, las diferencias, de que el otro no soy yo, el otro es el otro, por lo cual tiene un pensamiento propio, no mío. No tratemos nosotros de incorporar mi pensamiento en el otro, porque si no, vamos a tener esos conflictos de valores. Hay conflictos también en la escuela, en la estructura, o sea, conllevamos muchos conflictos. Y estos conflictos, para poder entenderlo un poquito más, como yo se los mencioné antes, tiene que ver en una dimensión del comportamiento psicológico, en la parte de nuestras percepciones. ¿Y la percepción qué es? La percepción es aquello que nuestro sentido va a captar. Y cuando nuestro sentido capta una información, algo que me está presentando, una situación X, va a haber una interpretación. Esa interpretación que le vamos a dar a la información que yo estoy incorporando, de acuerdo a mi percepción, puede conllevar un conflicto o no. ¿Sí? Las percepciones son procesos donde las personas van a organizar e interpretar sus impresiones sensoriales a fin de dar, ¿qué? Un significado. Pero ese significado se lo vamos a dar de acuerdo a mi experiencia, a mi aprendizaje, a mis creencias, a mi cultura. De acuerdo a eso es que yo voy a darle ese significado a lo que yo estoy percibiendo. De modo que cada persona va a analizar y va a ver la misma situación, probablemente de una manera diferente. Aquí vemos un ejemplo clarito, ¿verdad? De que de acuerdo a donde yo esté ubicado, a cuál es mi creencia, a cuál es mi percepción, a cuál es mi visión de la vida, yo voy a percibir esa información de una manera diferente. Pero yo la percibo de esa forma y yo quiero entonces que el otro lo interprete y lo vea de la misma manera en que mi realidad me dice que es. Y ahí es donde vamos a encontrar los desacuerdos que se van a convertir en conflicto. Todo conflicto va a ser resultado de un desacuerdo, de un punto donde dos o más personas no llegaron a ponerse de acuerdo. Y el manejo adecuado de un conflicto para evitar situaciones conflictivas en las relaciones interpersonales es poder analizar y aceptar a veces el punto de vista del otro. Y uno de los dos o alguien del grupo tiene que hacer el alto. Y a veces tenemos que funcionar como ese mediador, como esa persona que va a estar en esa escucha activa para poder darle sentido a lo que el otro está expresando, inclusive con la carga emocional. Porque cuando nosotros tenemos una escucha activa en un conflicto que se está presentando, no solo tenemos que escuchar lo que se dice, sino también cómo se dice, cuál es esa carga emocional que se está poniendo a el hecho que está causando la situación conflictiva para poder manejarla de la mejor manera. De ahí que en la percepción de esa situación van a influir las actitudes de cada uno, los intereses, las expectativas, los motivos y experiencias que cada uno tenga. Pero también otros factores que pueden influir es en qué momento
se está llevando a cabo ese conflicto, en qué lugar. Porque probablemente, si hay una situación de pareja, se maneje diferente si está en el hogar a que si está en la calle. Porque ya en la calle, si hay una pareja que está levantando la voz y gritando y el otro no le gusta la que los exhiba en la calle, entonces ahí el conflicto se puede hacer mayor. Si están en el hogar, uno grita y el otro puede estar observando cómo la persona está gritando y dice, baja la voz, vamos a conversar, pero no hay otra carga emocional detrás que me dice, me está exhibiendo, ¿sí? Porque también está atentando contra la autoestima del individuo. Entonces, todo esto se va sumando más y se va formando como una gran avalancha para cargar mayormente el conflicto cuando se da en un entorno social diferente, ¿verdad? Y más si uno ya tiene antecedentes similares a lo que está pasando, entonces ya se le va poniendo otra connotación. Por eso es importante que nosotros podamos hacer aquí, ustedes, un alto en entender cómo se da el conflicto, ¿sí? Para poder manejarlo adecuadamente y mantener lo que queremos, unas relaciones interpersonales saludables y que por ende eso no afecte mi salud mental, es entender las percepciones que todo el mundo va a tener de una manera diferente a la hora que se presente una situación que va a conllevar un desacuerdo o un conflicto. Y esto va a sumarse la interpretación que hacemos. Y regularmente, cuando hacemos una interpretación, muy pocas veces nosotros miramos o identificamos o analizamos nuestros propios comportamientos o nuestras actitudes o nuestra palabra o nuestra emocionalidad. Estamos observando y mirando, el otro me está gritando, el otro me dijo, el otro hace, pero también tenemos que identificar nosotros qué estamos haciendo, cuál es nuestro punto de vista o qué actuación le estamos dando nosotros en ese momento a lo que está pasando. Si también estamos siendo parte del conflicto o nosotros estamos tratando de arreglar la situación que se está presentando. Cuando esto se sale de control, puede haber respuestas, tanto físicas como emocionales. Y aquí es donde puede afectar nuestra salud mental. Pensamos muchas veces que hubo un problema, hubo un conflicto, hubo una situación de desacuerdo y hasta ahí quedó. No queda ahí, porque nuestro cuerpo tiene una reacción ante eso. Nuestro cuerpo reacciona, se prepara para huir, paralizarse. Y aquí nosotros tenemos que identificar para poder afrontar la ira que me está cargando esa situación, el estrés, para poder manejarlo. Y sobre todo, que podamos identificar qué estoy sintiendo y esto me va a ayudar a gestionar mis emociones para evitar una afectación en mi salud mental y también en la salud física. Hay estudios que han demostrado que las personas que tienen conflicto, sobre todo cuando los conflictos se dan con personas más allegadas a uno, ¿sí? En esas relaciones interpersonales. Cuando hay un nivel de conflicto fuerte en las relaciones interpersonales con personas más allegadas a uno emocionalmente, podemos sufrir de problemas de hipertensión. Podemos inclusive tener problemas cardíacos.
Y esto se da, según los estudios, más en mujeres, sobre todo a partir de los 50 años. Reflexionemos y analicemos en qué momento nosotros nos hemos visto enfrentados a una situación de desacuerdo, de lucha de poder, de intereses diferentes, de conflicto, por así decir la palabra, y realmente se me ha subido, se me ha bajado la presión arterial. El que sufre de diabetes, si ha tenido una afectación también, si ha tenido una situación cardíaca, si de repente me ha dado fuertes dolores de cabeza, el nivel de estrés, esa ansiedad o esa falta de respiración que de repente podemos tener, porque también a nivel psicológico hay aumento de ansiedad, hay disminución del estado de ánimo y muchas veces hasta afecta la autoestima de las personas. Debemos entonces observar este tipo de sintomatología que es únicamente respuesta de nuestro organismo ante una eventualidad anormal, por así decirlo, y que nuestro cuerpo se prepara para defenderse. Es la manera en que se defiende nuestro cuerpo, ¿eh? De que algo está sucediendo y ese algo es una situación desagradable, como es un conflicto con una persona allegada en esas relaciones interpersonal. Por eso la salud mental tiene que ver mucho con cómo yo me sienta en mi entorno, cómo yo disfruto, cómo yo me siento con las personas que tengo a mi alrededor, en el trabajo, en la familia, con las amistades, en el barrio. Todas esas situaciones nosotros la debemos de promover como parte de nuestra calidad de vida, porque eso es lo que nos va a ayudar a mantener una salud mental adecuada. Y el manejo adecuado de la salud mental a través de manejar adecuadamente los conflictos, sobre todo con las relaciones interpersonales, ¿para qué nos va a servir? Nos da la posibilidad de iniciar y mantener nuestras relaciones más sanas. Nos ayuda a expresar nuestros sentimientos y opiniones de una manera saludable. O sea, si manejamos adecuadamente los conflictos en nuestro entorno, yo me siento segura de poder decir lo que yo pienso y lo que yo siento de una manera asertiva, porque tenemos que aprender también a expresarnos, a poder decir cuando algo me desagrada o cuando yo no estoy de acuerdo con un pensamiento del otro de una manera asertiva. Entonces, el poder expresar cómo yo pienso y cómo yo me siento, eso nos ayuda muchísimo cuando aprendemos a manejar adecuadamente los conflictos. Esto también nos sirve para poder afrontar cuando se presenta un conflicto, porque si yo manejo adecuadamente los conflictos, yo puedo afrontar cuando se presenta algún tema en desacuerdo. Yo estoy ya preparada para poder identificar qué es un conflicto, qué tipo de conflicto se da, cuál es la percepción que yo tengo ante eso. Probablemente empáticamente yo puedo identificar cómo el otro se puede sentir ante esa situación y yo le puedo dar respuesta. Aumenta nuestra autoestima, esos sentimientos que podemos tener de que, wow, yo soy capaz de resolver cualquier tipo de situación inadecuada o problema que se me presente. Y sobre todo, mantiene una adecuada salud mental. Pero ¿qué pasa cuando esto no se da? Cuando no manejamos adecuadamente el conflicto.
Podemos tener limitaciones a la hora de comunicarnos con otras personas, porque también yo puedo ser un ente de conflicto. Podemos tener mayores problemas en las relaciones interpersonales. Seremos incapaces de poder expresar nuestros sentimientos y emociones de una manera asertiva, porque cada vez que yo puedo expresar lo que pienso y lo que siento, lo hago inadecuadamente. Puedo hacerlo a gritos, puedo hacerlo atentando contra el otro. ¿Y eso a qué me va a llevar? A aumentar los conflictos. Podemos también entrar en conflicto con familia, con amistades y sobre todo un manejo inadecuado del conflicto nos hace sentir estrés, ansiedad, culpa, rechazo, frustración, ira. Por ende, nos podemos meter en problemas y vamos a afectar la salud mental. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta cómo es tan esencial que los conflictos que nosotros podamos tener a nivel interpersonales, en cualquier escenario, lo podamos resolver de una manera adecuada. Porque el no poder darle respuesta de forma adecuada nos conlleva a situaciones de problema a nivel de mi salud física y mi salud mental. ¿Qué habilidades, entonces, debemos de potencializar para que podamos sobrellevar o manejar adecuadamente los conflictos o las diversas situaciones que podemos enfrentarnos y que no vamos a estar en acuerdo con alguien o con algunas personas? Es precisamente trabajar mucho en nuestras habilidades socioemocionales. Ese es el tema. Primero, poder entender por qué se da el conflicto, pero también yo como individuo, ¿qué puedo hacer para aprender a manejar los conflictos? Y este es un tema que Casa Abierta inclusive trabaja muchísimo en esto, que son las habilidades para la vida. Y un elemento esencial como habilidad para la vida es la habilidad socioemocional. El estar consciente de quién soy, el que yo pueda reconocer mis emociones, mis intereses, mis habilidades, eso me da oportunidad de que en el momento que yo me veo enfrentado a una situación que puede ser un conflicto, hacer un alto y dar espacio. ¿Para qué? Para manejar mi propia emoción, tener mi autocontrol. Porque si yo no tengo autocontrol, entonces yo voy a ser partícipe del conflicto. Entonces, eso es una habilidad que tenemos que desarrollar. Eso se da con el autoconocimiento, que yo pueda identificar qué me altera, qué no me altera, cuándo me estreso, cuándo no me estreso, qué estoy sintiendo, y yo puedo entonces gestionar eso. Tener una autorregulación, así como el radio, cuando encendemos el radio, la bocina está alta y vamos a sintonizar el tono que yo deseo. Entonces eso es autorregular mis impulsos, mi motivación, mis emociones, y voy a gestionar cuando se da una situación de diferencias con otra persona. Entonces yo voy a ponerme en mi posición mía de no participar en ese conflicto. Probablemente mi actitud va a hacer que la otra persona modifique también. Porque si hay dos personas gritando, nadie se escucha. Pero si hay una persona alterada y la otra persona está regulando la emocionalidad, está calmada, la otra persona se va a escuchar y se va a dar cuenta que su tonalidad está fuera de control y puede entonces
apaciguarse, disminuir un poco. Esas son las habilidades socioemocionales que debemos de manejar en un conflicto. Las habilidades sociales como mantener y reforzar nuestros vínculos, ya sea a nivel interpersonal, saber que la persona en ese momento está actuando de X forma por algo que le sucedió y que eso no nos va a traer problemas en las relaciones interpersonales. Hay que ser muy empático. Hay que ponernos también en la posición del otro para saber por qué el otro está reaccionando de esa manera ante una situación X, para poder tener asertividad en la forma de dar respuesta. Y un tema importante en el manejo adecuado de los conflictos es desarrollar la comunicación asertiva. Una comunicación asertiva que tiene que ver mucho con saber escuchar, con esa escucha activa. Como les dije, una escucha que no es solamente lo que el otro dice, sino cómo lo dice, esa emoción que le pone a lo que está diciendo. Eso me va a ayudar a mí a leer entre líneas y poder yo dar la respuesta de la mejor manera sin que haya un aumento, por así decirlo, en la situación conflictiva que se ha generado. Recordemos que para que se dé un conflicto interpersonal está involucrado 2 o más personas, por lo cual nosotros tenemos que gestionar nuestras emociones. Y gestionar nuestras emociones implica hacer un alto. Un alto, y ese alto nos va a ayudar a manejar de la mejor manera lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo voy a decir. De ahí es que es importante hacerlo como si fuera un semáforo. Y a veces el semáforo lo usamos nada más con los niños, pero nosotros los adultos también podemos usar nuestro semáforo para poder decir, el rojo, pienso, ¿verdad? Hago un alto para pensar. El amarillo, voy a analizar lo que está sucediendo y por qué el otro está respondiendo o actuando de esa manera o por qué yo me salí de control. Porque también tenemos que ponernos a pensar que a veces el conflicto no es el otro, sino también podemos ser nosotros. Y entonces, partiendo de ahí, voy a dar la respuesta asertivamente. Pero lo importante en ese manejo adecuado del conflicto, que podamos identificar de una manera integral lo que está sucediendo en el momento y no siempre poner la culpa en el otro, sino también ser nosotros objetivos e identificar que a lo mejor los que queremos estar en esa pugna y en esa lucha de que lo que yo pienso y digo es lo que se debe hacer, está de mi parte. Así que es importante poder analizar esto. Muchas gracias. Gracias a ti, Calista, por toda esta información y todas estas reflexiones. Un tema que todos y todas pues, nos sentimos identificados porque somos seres humanos, tenemos conflictos y tú los has abordado en diferentes áreas de la vida, en la vida de pareja, en la vida social, laboral. En todos los espacios en que nosotros pertenecemos, pues podemos tener conflictos porque somos personas diferentes, como tú bien señalabas, y también de que tenemos percepciones diferentes de las cosas que ocurren. No es lo que ocurre como tal, sino cómo nosotros lo percibimos, la situación. Un elemento importante que después me gustaría que tú abordes, después que salude a algunas personas, es la influencia del manejo del poder
en el conflicto, porque como cada vez soy más consciente de la necesidad de poder que tiene cada persona, de imponer sus ideas, de imponer su parecer, esa necesidad de poder que tenemos en todas las áreas de la vida, cómo interfiere de una manera negativa en un manejo de conflicto. Y tú decías, esa necesidad de revisarnos, de mirarnos a nosotros mismos. Creo que lo más difícil es eso. No somos capaces de mirar qué yo estoy aportando a este conflicto, sino que siempre generalmente miramos hacia afuera. Como tú decías en principio, siempre creemos que tenemos la razón y somos incapaces pues, de entonces de mirarnos y hacer los cambios que ayuden a una solución de conflicto, a un manejo de conflicto de manera adecuada, donde haya eso que tú bien has señalado, de ganar, ganar, sobre todo que gane nuestra salud mental, que es lo más importante, no que ganen mis ideas, sino que gane mi salud mental. Bien, antes de que Calista pase a hacer algún comentario y que todas las personas que están aquí o quienes deseen puedan participar, saludo de manera especial a las personas que se han unido desde Panamá, que han venido, ¿verdad? Con la invitación de Calista o quizás se enteraron por las redes de que Calista iba a ser la facilitadora de esta actividad. Muchas gracias por estar aquí. También tenemos personas desde México, así que muchas gracias por estar, igualmente desde Venezuela. De manera particular, de las extranjeras, saludo a María Sandra Olmedo, que ha sido una asidua participante de estos espacios educativos. Y bueno, aquí de República Dominicana, por supuesto, las personas que han permanecido en estos espacios, que pertenecen a colectivos que trabajamos, que acompañamos. Gracias por ¿De qué estar país aquí. son? Y de ¿En manera Panamá, general, seguro? pues a todas las personas que han tomado su Ella tiempo nació en Panamá, pero fue criada para poder estar en esta actividad. Así que le agradecemos grandemente. Seguimos hablando del manejo de conflictos y las relaciones interpersonales. ¿Cuál es el impacto que tiene en un buen manejo de conflicto o al revés, un mal manejo en nuestra salud mental? Dejamos el espacio abierto para que ustedes pregunten o para que puedan abrir sus micrófonos también, hacer comentarios. Es un espacio, un tiempo ahora para la reflexión, para el análisis. Mientras levantan las manos, Calista, si puede hablar un poco de este tema del poder en el No, manejo sí, de claro, conflicto. claro. Cuando yo mencionaba precisamente de que tenemos que aprender también a revisarnos, está también involucrado el poder, porque en los conflictos regularmente siempre se va a presentar una situación de el poder, pero el poder está relacionado con cubrir necesidades básicas del individuo. Recuerden que yo les mencionaba al inicio que el conflicto está relacionado con las necesidades del individuo. Y una de las necesidades que tenemos nosotros como individuo es de logro y de poder. El logro y el poder está vinculado a que yo necesito que el otro piense como yo, que el otro haga lo que yo quiero. Y ahí está involucrado también los tipos de conflicto, los conflictos de creencias. En las creencias viene esa lucha del poder. ¿Qué creencia es la mejor? ¿Qué creencia es la más fuerte? Entonces, como mi creencia yo considero que es la más fuerte, yo no voy a entender por ningún medio lo que el otro me está diciendo, porque yo quiero que el otro tenga valores y crea desde mi postura. Y ahí, si yo tengo una jerarquía de poder sobre el otro, entonces yo puedo hacer que el otro se
baje o sea sumiso ante mi postura, entonces ahí voy a estar atentando contra la integridad personal del otro, su autoestima, su identidad. Y ahí se va a dañar las relaciones interpersonales. ¿Sí? Y no estamos hablando específicamente de lo que viene el tema de violencia de género, porque ese es otro tema que Ujú. también está vinculado con el conflicto y que se va entonces al tema del abuso. Entonces, nosotros podemos de aquí desarrollar en el manejo del conflicto y las relaciones interpersonales y salud mental, podemos sacar muchos subtemas que tienen que ver con cómo nos relacionamos a nivel de pareja, a nivel inclusive laboral, porque también hay abusos en las jerarquías de poder a nivel laboral por la lucha de poderes y por querer que el otro piense como yo o haga lo que nosotros queremos que haga a sabienda de que eso atenta contra la integridad del otro. Entonces, en el manejo del conflicto, nosotros tenemos que poner un punto importante, que es el respeto. El respeto hacia el otro. El respeto mutuo. Porque hay de dos direcciones, así como la comunicación. La comunicación asertiva es una comunicación que va en dos vías. Hay un receptor, ¿verdad? Y un emisor. Y en la lucha de poderes está eso, la comunicación. Y por ende, tiene que haber un respeto en esa franja, en esa línea de comunicación que debe de existir. Un respeto hacia mí y un respeto hacia el otro. Cuando nosotros establecemos esa línea de respeto, se maneja adecuadamente la comunicación y se maneja adecuadamente el conflicto. Sobre el respeto, sobre el saber valorar al otro, escuchar al otro, identificar que el otro es el otro no es una secuencia de mi persona. Entonces, partiendo de ahí, nosotros podemos manejar adecuadamente todas esas situaciones. Y el que no maneja adecuadamente el nivel de poder con respecto a los conflictos, ya hay un tema de los psicólogos. Entonces, ahí hay un problema que tiene que ser atendido. Lamentablemente, a veces hay situaciones que debemos involucrar un tercero y ese tercero debe ser un profesional que sepa el manejo de la negociación, de la mediación, de la capacidad de interacción de una forma adecuada entre dos o más personas. ¿Para qué? Para mitigar el conflicto. Siempre es importante que alguien que esté pasando por esa situación pueda tener luces de decir, no lo podemos resolver entre nosotros. Necesitamos un tercero. Pero ese tercero tenemos que buscar una persona que sea un profesional, que sea objetiva, que no esté involucrada en la situación del conflicto, porque entonces no va a haber objetividad y el conflicto, en vez de solucionarse, se puede empeorar. Así No sé es. si alguien del Perfecto, público, perfecto. Muy de acuerdo con todo lo que tú estás planteando. Vamos a ver las personas que se animen. En el chat sí han escrito diciendo pues, lo importante que la charla, que es excelente, la necesidad de manejar nuestro autocontrol, muy interesante para poder manejar un conflicto, como bien tú bien exponías, ¿no? Esa necesidad.
esa inteligencia emocional que necesitamos tener para poder manejar las situaciones. ¿Alguien se anima a hacer alguna pregunta, un comentario? Están tímidas las personas, Calista, pero es un tema, ¿verdad?, que nos hemos quedado pues reflexionando para poder manejarlo, porque es algo que no podemos evitar. A veces hay algunas personas que está todo bien porque no tengo problema con nadie, no hay ningún conflicto, ninguna situación. Pero es imposible. Lo que necesitamos es tener herramientas para manejar esos conflictos, porque esa es una condición humana. Entre los seres humanos siempre van a haber ese nivel de conflicto. Cuando no hay conflicto, por ejemplo, en una relación de pareja, uno entiende, alguien se está sometiendo a la otra Claro. persona, alguien se está anulando. Por eso, Teresa, yo mencionaba que los conflictos no siempre tenemos que ponerle el punto negativo. Los conflictos o las situaciones que podamos enfrentar, porque es parte de la vida, del día a día, vamos a enfrentar diferentes situaciones de conflicto, debemos de verlo como una oportunidad para cambiar, una oportunidad para ser mejores, una oportunidad de aprendizaje. Son experiencias que nos pone la vida en el paso para que nosotros podamos hacer ajustes a lo que venimos haciendo del día a día. Probablemente necesitamos avanzar, necesitamos modificar lo que estamos haciendo. De repente, muchas veces las personas me han aceptado siempre como yo soy y alguien me mueve con un pequeño conflicto y ahí me doy cuenta, es que yo tengo que cambiar mi forma de hablar, es que yo tengo que modificar las expresiones que yo hago, porque muchas veces, y no sé, aquí ustedes que están muy reflexivos, podemos pensar, ¿cuántas veces nos metemos en alguna situación de conflicto y que yo digo, pero ¿por qué la persona reaccionó así? Pero es que no me di cuenta que la manera en como yo solicité o pedí algo fue de una forma muy, muy cruda o cargada de una emocionalidad que la otra lo percibió como si yo estuviera enojada o como si yo estuviera demandando algo en el otro que el otro se iba a sentir menos que yo. Recuerden que esto es un tema de autoestima, esto es un tema de personalidad, esto es un tema de percepción. Entonces yo puedo solicitar algo de una forma, pero cómo el otro la percibe. El otro lo entendió como yo lo solicité o el otro lo entendió desde su experiencia, desde su punto de vista, desde su mirada. Entonces ahí es donde yo tengo que hacer un alto y decir, disculpa, no te quise ofender, probablemente tengo que modificar cómo te pedí lo que te estoy solicitando. Un ejemplo, ¿no? De muchas veces por qué nos podemos estar metiendo en alguna situación que no está en nuestro control. Recordemos que controlamos lo que está en nosotros, no controlamos lo que está en el otro. Y como no controlamos lo que está en el otro, ahí puede haber un ruido en esas vías de comunicación que puede terminar en un conflicto no intencional, porque también es eso. A veces no son intencionales, pero tiene que haber un pare, un alto para identificar qué sucedió ahí y por qué el resultado se dio de esa manera. Gracias, Teresa. Bueno, yo espero que el silencio de ustedes sea porque todo está claro y no porque no entendieron nada. Dice, porque todo está Créame que claro. no, que todo está claro. Gracias. Todo está claro. Nos dice justamente María del Olmo que, como tú decías, una oportunidad y que debemos aprovechar esa oportunidad para crecer.
pero muchas personas lo que hacemos es que entonces le corremos al conflicto, lo evadimos y no se nos fue la oportunidad de crecer. Nos quedamos en el mismo lugar o nos quedamos peor. Es verlo como esa oportunidad de aprendizaje. Bien, pues lo que estamos es muy reflexivo, así mismo, Calista, porque se ha enfocado desde nuestra persona, o sea, de cómo tenemos nosotros que revisar todas nuestras actitudes, nuestra conducta, en vez de estar culpando a la otra persona, sino mirarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Así que muchas gracias por todas estas informaciones. Les recordamos que queda grabado. Si ustedes quieren recomendar a alguna persona para que puedan ver esta grabación, todas esas informaciones que nos ha compartido Calista, pues van al canal de YouTube Casa Abierta RD. Ya a partir del lunes, pues se sube este video. Muchas gracias a todas las personas una vez más por estar acá. Gracias especiales a Calista por siempre decir sí, por ser nuestra ya aliada, nuestra amiga, que solo nos falta que nos visite físicamente, pero somos amigas virtuales. Y claro, porque compartimos muchas ideas similares como instituciones y hasta como personas. Pues vamos a darle ese abrazo a Calista que ha funcionado porque ella vuelve. Ingrid, y con ese aplauso ella vuelve. Le damos ese aplauso cariñoso a ella. Sí, Vamos a ver. sí, vamos a dar un aplauso a Calista, pero bien, bien, bien fuerte. Un aplauso fuerte. Bravo, bravo. Bravo, bravo para Calixta. Bravo, bravo. Muy bien, Gracias. excelente. Excelente ponencia. Excelente. Gracias, Calista. Gracias a todos ustedes. Muy excelente, en verdad que sí, me gustó bastante ese tema sobre la conducta humana, que es importante, especial para la familia. Buen fin de semana a todas las personas. Gracias, gracias, igual. Gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Pásenla bien. Saludos, licenciada. Felicidades. Gracias. Hola, Gracias, hola, Yenisel. bye.